Entonces les comentaba que me gustaría darles un pequeño tour para que vayan adaptándose a, a la documentación oficial que tiene Microsoft acerca del lenguaje C#, ¿verdad? Esto tiene varias secciones. Por ahí les dejé algunos videos que son parte de los primeros pininos que ustedes dan, ¿verdad? En un lenguaje de programación. Yo soy bien pro de que cuando se va a aprender un lenguaje, la mejor forma es ir a la documentación oficial. Yo tengo esa filosofía, ese pensamiento, porque quién mejor para decirme a mí cómo hacer las cosas que el que lo hizo, ¿verdad? Y en estos temas, pues prácticamente eh, lo mejor es irse directamente, ¿verdad? Al proveedor. Entonces, en este caso, nosotros nos vamos a, a básicamente enfocar. Si ustedes miran acá hay varias secciones, eh, las que vamos a estar utilizando van a ser esta parte de la referencia del lenguaje, que básicamente nos va a guiar a decirnos cómo se estructura el programa en general, qué significa cada palabra, qué es cada cosa. Básicamente aquí tenemos la referencia de todo el lenguaje. También me quiero detener un poquito en esta parte de hacer un mini paseo uh, en C#. Bueno, básicamente me quiero enfocar acá en los conceptos, en donde nos habla de los tipos, los variables y los valores, que son cosas muy parecidas, como ustedes me han comentado y han venido de otros lenguajes, así que estos conceptos de tipología, de variables y de valores, pues ya los han de tener claros. Más que todo es básicamente saber cómo se hace en este lenguaje. Entonces, básicamente vamos a movernos en esas dos secciones, ¿verdad? En la parte de la documentación, la referencia. Si ustedes miran acá, podemos encontrar las palabras claves. Abstract, brick, char. Un montón, ¿verdad? Etcétera. ¿Cuáles son los operadores? Los operadores aritméticos, ustedes pues ya los conocen. El más, el por. Eh, por aquí vi incremento, ¿verdad? En caso de que ustedes, por ejemplo, estén queriendo hacer un incremento de 1, lo pueden hacer fácilmente. El tema de la multiplicación, la división, el, el resto, la suma y la resta, ¿verdad? Que son operadores aritméticos que son bien comunes en todos los lenguajes realmente. Esos son como los aspectos bien básicos. Y aparte de eso, aparte de darles una pequeña explicación, esto también lo hago en otra clase de base de datos, irme a la documentación, ir leyendo acá y haciendo los ejercicios para entender el concepto. Vamos a tener también una parte en donde nos ilustra con un ejemplo, ¿verdad? De hecho, esta sección yo no la había visto, pero parece que hay un modo interactivo ahora, en donde creo que ustedes pueden ejecutar ok, sin tener instalado. Pero en nuestro caso, como lo tenemos instalado, la mejor práctica sería ir a hacerlo en nuestro IDE, ¿verdad? Bien, vamos a ver qué podemos... los operadores de comparación, el igual, el menor igual, mayor igual. Pues ya estos también los hemos utilizado. En estos casi no me voy a detener mucho porque pues ya son ustedes lo han utilizado, pues. Operadores lógicos como negación, pues básicamente esta línea que ustedes miran acá está diciendo la negación de esta variable, ¿verdad? Entonces, si acá tengo, por ejemplo, falso, si ustedes se fijan acá, entonces la negación de eso va a ser verdadero, ¿verdad?
El operador binario, este es el ampersand, si no mal recuerdo. Etcétera, ahí lo vamos a ir viendo a detalle. ¿Qué es el AND, verdad? Entonces imagínense que yo quiero construir una expresión en un if y necesito que esa expresión pues lleve varias declaraciones. Entonces yo puedo hacer lógica, ¿verdad? Entre operadores, esta variable y esta variable, o decir esta variable que se cumpla esta condición y esta condición y esta condición y n cantidad de condiciones. O si quiero utilizar el OR, ¿verdad? Esta sección básicamente es lo que les habla. Que acá, si ustedes miran los operadores binarios, básicamente acá en esta sección está haciendo una expresión, ¿verdad? Una expresión lógica. Falso y second operand, hay que ver qué retorna esto. Falso y verdadero, ¿qué va a dar? En lógica. ¿Recuerdan las tablitas de verdad? Cuando tenemos dos proposiciones, si es, vamos a ver tablas de verdad antes. El operador de negación. Entonces, si tenemos un valor que valga verdadero, su negación es falsa. Y así, ¿verdad? Si es falsa, pues vamos a tener verdadera. En este caso tenemos la conjunción, que en nuestro caso aquí, ya hablando del lenguaje de programación, para nosotros es un AND, ¿verdad? Entonces, en la conjunción, recordemos que ambas proposiciones tienen que ser verdaderas para que su resultado sea verdadero. Entonces, eh, una variable A con verdadero y una variable B con verdadero. Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Verdadero y falso, pues si es un operador AND, que aquí le llaman conjunción, todos van a ser falsos, ¿verdad? Cosa que en el OR es muy distinto, ¿verdad? En el OR, básicamente, si una de ellas es verdadera, pues todas son. Su resultado, perdón, es verdadero. Lo que tenemos acá en la disyunción, que para nosotros es el OR, ¿verdad? Entonces, verdadero y verdadero, verdadero. Si se fijan, todos aquellos que tengan al menos una vez verdadero, entonces su resultado es verdadero. Esa es parte de lógica, creo que ya la han visto, me confirman, por favor. Entonces para eso nos sirve estos operadores lógicos, condicionales, ¿verdad? Entonces prácticamente esta expresión acá es una proposición con otra proposición, entonces falso y en este caso está yendo a un método que le está retornando verdadero, entonces sería falso y verdadero, ¿cuál va a ser el resultado? Si es AND, va a ser falso, ¿verdad? Pucha, aquí aprovecho a explicarle varias cositas. Este símbolo, esta pleca, creo que, esta diagonal doble, lo que hace es que me hace comentarios. Entonces, una vez se corre el programa, la compilación ignora esta parte, ¿verdad? Son cosas que podemos colocar para comentar nuestra parte de código. Entonces aquí también tenemos el operador lógico condicional, el OR, en donde si uno de los valores es verdadero, entonces su resultado va a ser verdadero. En este caso, ustedes se fijan, verdadero o verdadero, entonces true. Falso o, recuerden que esta función que están mirando acá, ¿qué está retornando? Verdadero. Entonces su resultado, ¿qué será? Va a ser falso y verdadero es verdadero. Son cositas que van a estar en todos los lenguajes, ¿verdad? Operadores lógicos, las condiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, si alguien, por ejemplo, no se acuerda de algo, alguna cuestión en específico, entonces puede ir a la referencia y básicamente ahí va a encontrar cómo hacerlo en ese lenguaje en específico.
Ustedes saben cómo funciona un if. Entonces, un if, si ustedes lo van a hacer en un lenguaje en específico, básicamente solo es irlo a buscar como está en ese lenguaje en específico. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto o algún comentario. ¿Vamos entendiendo? ¿Estamos bien? Sí, Lick. Ah, listo. Básicamente los he mandado a leer, ¿verdad? Entonces, bien, me interesa mucho sacar, si ustedes se fijan, pues en los conceptos de C#, encontramos varios tópicos interesantes. Y pues ya para ustedes algunos son bien familiares, por así decirlo, porque hemos hecho unas pequeñas pruebas de código. Por ejemplo, ya ustedes se familiarizan con qué es una clase, ¿verdad? ¿Qué es un método? ¿Qué es una propiedad? Entonces para ustedes ya no es extraño ver este fragmento de código. Tampoco es extraño que ustedes ya puedan ver esto del get y el set, ¿verdad? Ya para todos es un poquito familiar. Entonces, dentro de las clases, así de manera rápida, recuerden que esto sí lo vamos a ver un poquito más a detalle, pues básicamente les doy un ejemplo de cómo se utiliza una clase, cómo se instancia la clase, cómo se crea el objeto, ¿verdad? Que al final este es un objeto. Les da un pequeño ejemplo acá. Empieza a hablarle de campos, propiedades, métodos, eventos, y que todo se encuentra básicamente en esta sección. Entonces por acá quiero ver. Bueno, les habla de public, les habla de new, pero quiero ver algo. Acá. No, no me llevo a donde quería. Pero ahí lo vamos a encontrar. Solamente quería hacer la mención. Bien, luego les habla de clases, cómo se declara, cómo se crean los objetos, la herencia, que es un tema que nos quedó ahí como medio pendiente, solo medio se los introduje, ¿verdad? Pero recuerden que básicamente en programación orientada a objetos, nosotros vamos a tener una serie de relaciones que se pueden dar entre clases. Y hablábamos de dos tipos, ¿recuerdan? Una de jerarquía y otra de agregado. Se las recuerdo. Teníamos una de jerarquía cuando hablábamos de que la relación entre dos clases, nosotros podíamos utilizar una palabra en especial para identificarla y básicamente decíamos que es un, ¿verdad? Entonces, un vertebrado es un animal. ¿Qué quiere decir este símbolo que está acá con esta flecha apuntando hacia animal? Quiere decir que vertebrado hereda de animal. A donde nosotros decíamos que este nodo, esta es una representación de árbol y a esto se le conoce como nodo y a esto arista, donde este nodo sería el nodo padre o en nuestro caso más específico la clase padre y vertebrado e invertebrado sería clase hija de animal y así sucesivamente mamífero sería una clase fija, clase hija, perdón, de vertebrado y lo leeríamos que el mamífero es un vertebrado. Y luego teníamos otro tipo de relaciones que era el agregado, ¿verdad? Que básicamente era que una factura tenía o tiene o está compuesta de datos del cliente. Entonces, básicamente nos vamos a encontrar en la realidad con esos dos tipos de relaciones. Entonces, aquí nos habla un poquito acerca de este tipo de relación, de cómo nosotros básicamente podemos realizar herencia y nos explica un poco de lo que es la herencia y cómo se hace herencia en C#. Aquí hacemos herencia simple. ¿Qué quiere decir esto? Que una clase, en este caso, si ustedes se fijan, manager, solo hereda de una clase.
que en este caso es empleado. Para ser más específico en este ejemplo, si yo quisiera representarlo en un diagrama de UML, este sería el código. Dejemos que me cargue un poquito. Este sería el código en donde, ¿cuál sería la clase hija? Pues sería manager. ¿Cuál sería la clase padre? Sería empleado, ¿verdad? Entonces manager está heredando de empleado y va a heredar todos los atributos y comportamientos. Como les digo, o sea, no se preocupen ahorita en este momento, porque ahorita solo estoy dando pinceladas así como generales de lenguaje y relacionarlo con lo que hemos visto en la teoría. Vamos a ver si ya me cargo esta OML. Bien, dejémoslo por acá un rato. Acá ya hay un ejemplo un poquito más complejo. Básicamente en donde vamos a poder observar cómo realmente se comporta la herencia, ¿verdad? Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos hacer una representación UML de ese código que tenemos ahí, entonces básicamente tendríamos una clase padre llamado empleado, employee, y una clase hija llamada manager. Y representaríamos pues esa relación de herencia de esta manera. ¿Sí? Entonces, esto sería como la parte de diseño, ¿verdad? La primera parte que tendríamos y ya la implementación en un lenguaje, en este específicamente de C#, se haría de la siguiente manera, ¿verdad? Ok, me perdí acá. Me perdí. ¿Dónde estaba? Híjole, me perdí ahí. Creo que estaba en clase, ¿verdad? Sí, Lee. Sí, aquí estaba. Yo solito me perdí. Entonces, esta representación UML que teníamos acá, la implementación como tal, o sea, la codificación en C# la haríamos de esta manera, ¿verdad? Tenemos la clase hija que está heredando de una clase padre. ¿Y cómo se hace a través de estos dos puntos? Van a ver luego que cuando estemos utilizando interfaces también vamos a hacer eso. Entonces, esto fue como una pincelada general de cómo utilizar la documentación, de cómo se estructura la documentación. Está súper bien, creo, súper clara. Y básicamente alguien que quisiera aprender por su cuenta, con leer y tal vez viendo o reforzándose con algunos videos, pues prácticamente puede aprender. Ahí está todo, ¿verdad? Básicamente. Entonces voy a empezar a que podamos ya adaptarnos un poquito a esta documentación y voy a empezar básicamente con algunos tópicos. Yo voy a agarrar algunos tópicos, en realidad no los voy a tomar todos, que siento que son importantes reforzarlos. Igual, con los videos, ustedes creo que estas cuestiones que voy a explicar ahorita pues estarían un poquito de más. Porque con los videos prácticamente están practicando bastante. Entonces, lo primero es que para definir un tipo, recuerden, nosotros colocamos el tipo de dato, el nombre que le vamos a dar a la variable
y lo podemos inicializar una vez o no inicializarlo. En este caso, si ustedes se fijan en esta expresión que está acá, podemos observar que está utilizando una variable y sumándole un valor, ¿verdad? El lado derecho, pues, es el valor que le estamos asignando a esa variable. En este caso, como son tipos de la misma naturaleza, en este caso son enteros, entonces no hay problema en que se haga la operación de suma, ¿verdad? Si, por ejemplo, ustedes quieren hacer una operación de suma con tipos diferentes, si ustedes pueden ver el ejemplo acá, esto les va a dar un error. Porque no pueden sumar un tipo entero, que en este caso sería 5, con un tipo booleano, ¿verdad? No, no son compatibles. Eso para hablar acerca de esto. Recuerden que a este operador es un operador que está sobrecargado. ¿Qué quiere decir esto? Que en ciertas circunstancias él se va a comportar para sumar y en otras circunstancias él se va a comportar para concatenar. ¿En qué circunstancias se va a comportar como concatenación? Pues básicamente es cuando estemos con cadena, ¿verdad? Con tipos de datos string. Entonces, eso hablando del operador de suma. El C# es un lenguaje fuertemente tipado. Lo que quiere decir es que ustedes deben de decirle qué tipo va a tener, ya que él no puede estar cambiando, una variable no puede estar cambiando de tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable no puede estar cambiando luego a booleana. Si ustedes lo declaran como entero, A va a ser entero. ¿Sí? Tal vez podrían hacerle conversión, pero el valor original, o sea, esta declaración de acá dice que A es entero. Hay otros lenguajes de programación que no son fuertemente tipados. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario que yo le declare el tipo. ¿Por qué? Porque él va a asumir cuando yo le esté asignando un valor qué tipo es. Tiene sus pros y contras, ¿verdad? Tampoco es que voy ¿cómo es que se llama? A balancearme hacia un lado. Realmente fuertemente tipado y idealmente tipado, pues tienen sus ventajas ambos. Depende del contexto en que lo estén utilizando. En nuestro caso, vamos a utilizar un lenguaje de programación fuertemente tipado. Bien, entonces, miremos el concepto de esto básicamente acá. Ya haciendo un poquito más sencillo. Vamos a utilizar mi Hola Mundo que hice acá. Lo que estoy haciendo ahí es que estoy declarando una variable cuyo valor va a ser 5. Yo puedo declarar otra variable, variable B, y hacer la operación con esos dos tipos y no va a haber ningún problema. Recuerden, si se recuerdan acá, lo tengo que establecer como proyecto de inicio. Entonces vieron que realmente no hubo ningún problema acá. Ahora, en caso de que yo quisiera hacer una operación, me genera un error antes de ejecutar el programa. Un error en la compilación. Aquí hay varios momentos cuando se ejecuta un programa. Hay un momento en el cual él está compilando y hay un momento en el que el programa se está ejecutando. Son como dos momentos. Entonces a uno se lo conoce como tiempo de compilación en ese momento.
y el otro se conoce como en tiempo de ejecución, ¿verdad? Entonces, van a haber errores que nos lo va a dar en tiempo de compilación, que de hecho no va a pasar a la siguiente etapa de compilado porque tiene errores el programa. Como es un lenguaje fuertemente tipado, entonces estas validaciones de conversión de datos me los va a tirar antes de que yo ejecute un programa. Entonces, por eso, por esta cuestión, no me está ni dejando ejecutar el programa. ¿Sí? Porque él me está diciendo, hey, no puedo hacer esta operación porque los tipos de datos no son compatibles. Cosa que en un lenguaje débilmente tipado no sucedería. Simplemente él se va a ejecutar, pero el resultado no se va a comportar tal vez como nosotros lo esperemos y no nos vamos a dar cuenta de dónde se está dando el error. Si no tenemos errores en tiempo de compilación, o sea que el programa se compiló correctamente, le voy a poner una pausa a esto. Console read line. Console read. Es decir, si todo va bien, si no hay errores, en este caso de compilación, entonces él se va a ejecutar. ¿Qué es lo que hace la compilación? ¿Qué realmente está haciendo este proceso cuando yo lo ejecuto? Pues si ustedes se van a la carpeta en donde se está generando el ejecutable de esto, que en nuestro caso va a ser un .exe. Entonces, si se quieren ir, solo le dan clic derecho y le dan abrir carpeta contenedora de carpeta contenedora y los va a llevar al proyecto como tal. Entonces, ¿qué es lo que hace la compilación? Básicamente, él agarra el código que nosotros hemos escrito y lo compila en un código que la máquina lo pueda comprender. Y él nos da, en este caso, como estamos en modo debug, ¿qué quiere decir esto? Que acá está en modo debug. Entonces el ejecutable que me está dando va a estar dentro de esa carpeta debug. Entonces, ¿qué es lo que me da a mí? A mí me da un .exe, se fijan, ¿verdad? Una aplicación .exe. En este caso, LP2 o la mundo. Si ustedes se fijan, acá hay varias, ¿cómo le diría? Varios .exe, pero que se compilan separadamente. Recuerdan que nosotros hicimos como varios proyectos aparte, ¿verdad? Entonces yo esos proyectos los puedo compilar aparte. Bien, eso es lo que hace la compilación, ¿verdad? Básicamente es el proceso para darme a mí un ejecutable y que la máquina pueda comprender lo que hace ese programa. Que si no mal recuerdo, lo coloca en un IL, si no mal recuerdo. La verdad, esa parte sí no la recuerdo muy bien. Un lenguaje intermedio que la máquina lo comprende. Pero tendría que confirmarlos. Entonces, esta es la ventaja básicamente de los lenguajes que son fuertemente tipados, en el hecho de que si yo tengo un error acá, de que yo, por ejemplo, quiero utilizar una variable, puse cualquier cosa ahí, ¿verdad? Entonces, si él no puede realizar la operación, él no me va a ni siquiera compilar el programa. ¿Entendimos esa parte, chavos? Sí, Lick. Excelente, excelente. Otra cosa que tienen que saber es que nosotros acá hablamos del alcance de una variable o el ámbito de una variable. Nosotros tenemos varios alcances que puede tener una variable. Puede ser un alcance o un ámbito que la variable se conozca solo en ese método. Eso quiere decir que en memoria
esa variable se va a crear y se va a eliminar una vez se ejecute un método en específico. Si yo, por ejemplo, acá tuviera otro método, vamos a poner void. Void, te dije. Mi método. Si yo, por ejemplo, tengo este método, este es un método, este es otro método, ¿verdad? Y yo tengo una variable, por ejemplo, A. Esta variable que tengo acá no tiene absolutamente nada que ver con esta variable acá. El alcance que tiene esta variable va a ser solamente cuando se ejecute este método. Entonces, si en algún momento de mi programa este método se ejecuta, él se va a ejecutar línea a línea y va a ejecutar lo que se encuentra entre estos corchetes. Quiere decir que todas aquellas variables que estén en ese método van a vivir solamente en ese instante de ejecución del método. Una vez que se salga del método, estas variables, nos vemos, ¿verdad? No dejan de existir. Dejan de existir. Ese es un alcance. El alcance puede ser local o el alcance puede ser global. Este sería un alcance que tiene ámbito así como solo un método. Pero si ustedes se fijan, la estructura de una clase en general, tenemos la clase y la clase está compuesta por miembros y esos miembros también son métodos. Entonces, si nosotros tenemos una variable global, por ejemplo, variable global, esta variable que nosotros tenemos acá va a ser conocida todos los métodos que se encuentran dentro de la clase. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, está fuera de él, ¿sí? Y está dentro de toda la clase. Entonces su alcance es toda la clase. ¿Qué va a pasar? Pues va a existir cuando la clase se cree, ¿verdad? Entonces esta variable yo la puedo utilizar en todos los métodos, ¿sí? O yo puedo tener acceso a esa variable. Variable. Perdón. Esta cuestión de static luego se lo voy a explicar. Variable, vamos a ver si no metieron error acá. Esto de static lo vamos a ver luego. Ya van a ver qué es lo que significa realmente. Ahorita solo quiero enfocarme en el alcance. Si ustedes se fijan, la variable es conocida en todos los métodos, ¿verdad? ¿Sí? Yo la puedo utilizar acá, la puedo utilizar acá. No hay ningún problema. También, si quiero hacer referencia a una variable en esta clase, yo puedo utilizar this. Dios mío, this. Tengo un gran problema con estas cuestiones, como es estática. Ok. Cuando estamos en una clase, lo que pasa es que acá me hace falta explicarle esta parte estática. Entonces, cuando estamos en una clase así común y corriente que no es estática, y yo quiero acceder por ejemplo, a una variable que está declarada dentro de mi clase en algún método, yo puedo llamarla de esta manera o puedo utilizar this para hacer referencia a que estoy hablando de esa variable, la que está interna, ¿verdad? En el caso de que yo tenga alguna colisión
de variables. Si ustedes se fijaron cuando hacíamos setter y getter, generalmente nosotros llamábamos a las variables de la misma manera. Entonces, para hacer esa distinción, o lo podíamos hacer pues utilizando una minúscula para diferenciarlas entre ellas, o colocábamos this haciendo referencia a la variable que se encontraba dentro de esa clase. Y de hecho esto es extensible y yo puedo hacer referencia también a todos los miembros de esa clase. Hablando del alcance de esa clase, cuando son públicos, quiere decir que el alcance es externo, como lo vimos anteriormente en otras clases. Quiere decir que yo puedo acceder fuera de la clase, ¿verdad? Pero si yo esto le digo que es privado, esta variable solo se va a conocer dentro de la clase, más no fuera de la clase. Por ahí tenemos otra cuestión que se llama protected, que la vamos a utilizar cuando estemos haciendo herencia. Bien, mucho bla, 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 y no sé si quedamos claros con el hecho del ámbito, ¿sí? Del alcance. Cosas que no pueden hacer es que si yo tengo declarada una variable, cosas que no puedo hacer es aquí creo que le puse el nombre. Es como colocar nombres de variables con el mismo nombre dentro de un mismo alcance, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, yo he declarado dos variables con el mismo nombre, entonces eso no es posible. Solamente lo puedo declarar una vez hablando del alcance, ¿verdad? En ese alcance. Ok. Bien, ya vemos esa parte. También hay una sección en donde, si ustedes se fijan, prácticamente en esta parte, yo he declarado la variable y la he asignado, ¿verdad? Pero realmente yo también solamente puedo declarar la variable y pues luego asignarla donde yo necesite realmente asignar esa variable. Realmente puede ser que necesite declararlas al inicio y luego utilizarlas. Yo por lo general, cuando estoy creando métodos, las declaraciones de las variables a mí me gusta hacerlas siempre al inicio, ¿verdad? O sea, no tener como una declaración acá, otra declaración acá. Voy a hacer aquí. Imagínense que esto fueran otras líneas de códigos. Y otra declaración acá, porque luego se pierde, ¿verdad? Como que esa claridad. Entonces pierdo como las variables realmente que yo estoy utilizando en un método. Entonces prácticamente yo las declaro siempre al inicio. Las variables que voy a utilizar, ¿verdad? Y otra cuestión es que realmente, bueno, aquí como estamos fuera del contexto de algún problema en específico, entonces estoy utilizando así como letras. Pero realmente cuando ya estoy programando o cuando ya vamos a estar programando, hay que buscar nombres de variables que me digan realmente qué es lo que está haciendo o para qué la voy a necesitar esa variable. Entonces, imagínense ustedes que, por ejemplo, yo voy a necesitar hacer una respuesta. Yo puedo enviar un código de respuesta. Pueden utilizar también, si quieren, para distinguir variables que tengan en un método, colocándoles un guión bajo.
Entonces ustedes saben que todas aquellas que sean guión bajo, todas aquellas variables que sean guión bajo, son las variables locales que tienen en ese método. Hay ciertas guías que seguimos con esas cuestioncitas porque más que ser reglas, son como cuestiones bien prácticas. Eso también, por ejemplo, de las declaraciones de las variables al inicio también es algo bien práctico, ¿verdad? Siempre y cuando que esa variable se va a utilizar en todo el método. Si hay alguna parte o sección de código donde ustedes no van a utilizar siempre esa variable, pues no hay problema que lo hagan, que esa declaración la hagan ahí. De hecho, esta podría ser más óptimo. Imagínense ustedes que por acá van a hacer una instrucción if. Voy a poner cualquier cosa acá. Y realmente ustedes van a necesitar variable. Que esta variable realmente solo la van a utilizar en este if. Entonces, no sería muy lógico que la tuvieran al inicio del método. Básicamente sería acá, ¿verdad? Y aquí hacen el desarrollo de su código. No son como las guías generales, ¿verdad? Entonces, esas aquí prácticamente les habla que ustedes pueden declarar la variable y asignarle un valor. Y en la otra parte, pues declarar la variable y luego, pues asignarle un valor. ¿Preguntas acá? Me gustaría que ya empezaran. De hecho, a mí me gustaría mucho que el día de hoy pudieran leerse esta parte. Bueno, al menos hasta esta parte que dice tipos personalizados. Me gustaría que leyeran, les voy a mandar el link acá. Está esa parte, ya un poquito más a detalle, para hacer la compresión. Entonces ya mañana vamos a ver lo que son los tipos básicos, así como vamos a ver de manera general. ¿Tienen preguntas acá? Ahí en esa material, bueno, en esa documentación está desde el inicio, está todo lo que hemos visto. Sí, correcto. El tema de, ¿cómo es que se llama? De la parte de C#, ¿verdad? ¿Sí? Sí, correcto. De hecho, alguien puede venir con la documentación aquí, dar sus primeros pasos y todas esas cuestiones. Y empaparse, pues.